Buenas noches a todos. Las familias de Dante Evans, de 13 años, y Daryl Lane, de 14, se acostaron anoche creyendo que la ejecución de Joseph Paul Franklin había sido suspendida. Pero cuando se despertaron, estaba muerto. Durante la noche, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la sentencia de un juez federal. La ejecución era por el asesinato en 1977 de un hombre en una sinagoga a las afueras de St. Louis, uno de los 22 asesinatos que admitió haber cometido en una ola de crímenes por todo el país. Intentaba iniciar una guerra racial. Deborah Dixon, de Local 12, habló con la familia Evans tras la ejecución, que tuvo lugar a primera hora de la mañana. Del extremismo a la ejecución. De la intolerancia a la inyección letal. Imagina una infancia tan tóxica que el odio se convierte en tu oxígeno. Un mundo en el que la violencia susurra canciones de cuna y el racismo corre por tus venas como veneno. Este fue el panorama que vio nacer a Joseph Paul Franklin, un monstruo que no se creó en un momento, sino que se forjó meticulosamente a lo largo de años de devastación psicológica. Helen Vogt era poco más que una niña cuando dio a luz, una mujer frágil ahogada en alcohol y desesperación. James Vaughn Sr. era un huracán de violencia, un hombre cuya ira podía transformar un hogar en un campo de batalla en cuestión de segundos. El joven James aprendió pronto que sobrevivir significaba volverse más duro, más frío y más peligroso que los que le rodeaban. Cuando Joseph Paul Franklin dio su primer aliento en la tierra en la mañana del 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, nadie podía imaginar que el último le llegaría a manos del Estado, un juicio para un hombre que había cobrado al menos 8 vidas. Sin embargo, las autoridades creían que el número real podía ascender a 22. Mientras otros niños coleccionaban cromos de béisbol o soñaban con aventuras, James coleccionaba odio. Su patio de recreo no eran los columpios y los toboganes, sino los oscuros rincones de la literatura racista. Su despertar intelectual llegó a través de la literatura abominable. A los 13 años, descubrió los escritos de George Lincoln Rockwell, fundador del Partido Nazi Americano, que no era solo un autor para el joven James, sino un profeta. Los discursos incendiarios y la propaganda racista de Rockwell se convirtieron en la Biblia ideológica de Franklin. Devoraba libros sobre la Alemania nazi, manifiestos de la supremacía blanca y propaganda antisemita con un fervor que alarmaba incluso a su propia familia. Nacido como James Clayton Vaughn Jr., la transformación en Joseph Paul Franklin fue deliberada y calculada. Eligió su nuevo nombre como un renacimiento simbólico. Joseph por el propagandista nazi Joseph Goebbels, Paul por el apóstol que difundió el cristianismo y Franklin por Benjamin Franklin. Cada nombre representaba un aspecto diferente de la identidad que quería construir: ideología racial, fundamentalismo religioso y legitimidad estadounidense. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la inestabilidad. Sin embargo, a diferencia de muchos asesinos que alegan el trauma como catalizador, Franklin abrazó el odio deliberadamente, estudiando el Mein Kampf de Hitler y sumergiéndose en la ideología supremacista blanca, hasta que lo consumió por completo. Algunos nacen en la oscuridad. Joseph Paul Franklin eligió convertirse en la oscuridad. El recorrido legal de Franklin fue tan complejo como su perfil criminal. Entre 1977 y 1980, cometió asesinatos en al menos 10 estados, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más móviles de la historia de Estados Unidos. Las fuerzas del orden tuvieron dificultades para atar cabos, en parte porque sus crímenes estaban motivados por ideología y no seguían el patrón tradicional de los asesinos en serie. Las evaluaciones psicológicas revelaron a un hombre cuyo odio no era solo emocional, sino intelectualmente construido. A diferencia de muchos asesinos impulsados por el impulso, Franklin veía sus asesinatos como una declaración política deliberada. Llevaba diarios meticulosos en los que detallaba su ideología y trazaba sus objetivos con la precisión de un estratega militar. Las víctimas de Franklin no eran objetivos aleatorios,
sino representaciones cuidadosamente seleccionadas de los grupos que despreciaba. Cada asesinato era un acto calculado de terrorismo racial y religioso. Tomemos como ejemplo a Harold McIver y Dante Evans Brown en Cincinnati. McIver era un hombre negro de 28 años que volvía a casa del trabajo. Dante Brown tenía solo 13 años y fue brutalmente asesinado a tiros simplemente por ser negro. Franklin afirmó más tarde que estos asesinatos eran misiones de limpieza racial y consideraba cada asesinato como un golpe estratégico contra lo que él llamaba la mezcla de razas. Sus víctimas judías sufrieron una violencia similar. Gerald Gordon, asesinado a las puertas de una sinagoga en St. Louis, representaba el antisemitismo profundamente arraigado de Franklin. El tiroteo en la sinagoga no fue solo un asesinato, sino un acto terrorista calculado para sembrar el miedo entre la comunidad judía. Su confesión de haber disparado a Larry Flynt en 1978 demostró este enfoque calculado. Flynt, el provocador editor de la revista Hustler, representaba todo lo que Franklin despreciaba: la liberación sexual, la integración racial y las protecciones de la primera enmienda para el discurso controvertido. El tiroteo, que dejó a Flynt paralítico de por vida, fue más que un ataque personal. Fue un golpe simbólico contra lo que Franklin consideraba una decadencia moral. Tras años fugado, las huellas dactilares de una tarjeta de donación de sangre finalmente llevaron a su captura. Aunque fue juzgado y condenado por solo 8 asesinatos, confesó muchos más, lo que le valió varias cadenas perpetuas y una cita con la muerte en Missouri por el asesinato en 1977 del francotirador Gerald Gordon, a las puertas de una sinagoga de San Luis. Durante 33 años, Franklin esperó en el corredor de la muerte, con su odio aparentemente transformado en una extraña forma de remordimiento. Pero, ¿era sincero su cambio de actitud o solo un intento calculado para evitar su destino? A medida que se acercaba el 19 de noviembre, Joseph Paul Franklin se preparaba para encontrar su fin, el capítulo final de una vida marcada por la violencia, el odio y, en última instancia, el juicio. Esta es la historia de su último día en la tierra. Por la mañana. Son las 6 de la mañana en el Centro de Recepción, Diagnóstico y Correccional del Este, en Bonne Terre, Missouri. El hombre que en su día fue considerado el asesino racista más prolífico de Estados Unidos, se despierta en su celda de aislamiento, para lo que sería su último día completo con vida. Para Franklin, la rutina matutina sigue siendo la misma a pesar de las circunstancias extraordinarias. Le sirven el desayuno, la misma comida que ha tomado miles de veces antes. Pero hoy, el sabor es diferente. Cada sensación adquiere un nuevo significado cuando sabes que es una de las últimas. Creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, le dijo Franklin al periodista Kyung La antes de su ejecución. Ahora, con la muerte inminente, esas palabras se pondrían a prueba. Por muy equivocado que estuviera, estaba haciendo la voluntad de Dios. Sabes, creía que estaba haciendo lo correcto. Esto es lo que Dios quería que hiciera. A las 7:30 de la mañana, Franklin puede reunirse con su consejero espiritual, un capellán de la prisión que ha estado trabajando con él durante sus últimas semanas. A diferencia de sus primeros años, llenos de odio e insultos racistas, el Joseph Paul Franklin de 2013 habla de perdón y redención. El capellán describe más tarde su encuentro como sombrío pero tranquilo. He encontrado la paz con Dios, le dice Franklin al capellán. Sé que lo que hice estuvo mal, todo ese odio me consumió. Pero muchos se preguntan si esta conversión en el lecho de muerte es sincera o simplemente la última manipulación de un hombre que ha pasado décadas justificando sus asesinatos como una guerra santa. Son las 9 de la mañana. Los abogados de Franklin trabajan frenéticamente, presentando apelaciones de última hora ante varios tribunales, incluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Argumentan que el pentobarbital que Missouri planea utilizar en la ejecución proviene de una farmacia compuesta no regulada por la FDA, lo que podría causar un sufrimiento indebido. El propio Franklin parece resignado.
Cuando se le informa de las apelaciones, simplemente asiente con la cabeza. Sus abogados señalan que parece tranquilo, casi ajeno al proceso que determinará si vivirá más allá del día siguiente. Tarde. 12 del mediodía. A Franklin le sirven el almuerzo. Come solo, como lo ha hecho durante décadas. El hombre que una vez creyó que matar era necesario para evitar la mezcla de razas, ahora come una comida estándar de la prisión, preparada por las mismas personas a las que una vez despreció. Los registros de la prisión indican que Franklin pasa gran parte de la tarde escribiendo cartas a las familias de las víctimas, expresando su remordimiento, correspondencia a sus seguidores que aún creen en su causa, y una declaración final que espera que se lea después de su muerte. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar las cosas, pero no puedo, escribe Franklin en una carta. Lo único que puedo hacer ahora es intentar reparar el daño antes de morir. A las 2 de la tarde, Franklin recibe la visita de su abogada, Jennifer Herndon. Su conversación es privada, pero después, Herndon dice a los periodistas que Franklin está en paz con lo que está pasando. Es un hombre diferente al de hace 30 años, dice ella. Lamenta profundamente el sufrimiento que causó. Las familias de las víctimas tienen una perspectiva diferente. Han esperado décadas para que llegara este día, y muchos siguen escépticos ante la supuesta transformación de Franklin. A las 4 de la tarde, se informa a Franklin de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está considerando su apelación. Existe la posibilidad de que se suspenda la ejecución. Franklin muestra poca reacción ante la noticia. Ya sea por resignación o indiferencia, el hombre que una vez evadió la captura en varios estados, ahora simplemente espera decisiones que están fuera de su control. Noche. A las 6 de la tarde, Franklin recibe su última comida, una tradición para los condenados a muerte. Sin embargo, a diferencia de muchos que solicitan banquetes elaborados, Franklin rechaza la oferta por completo, se niega a comer y prefiere pasar sus últimas horas en contemplación. El personal de la prisión toma nota de su negativa sin sorpresa. Franklin, que ha pasado décadas construyendo elaboradas narrativas sobre su vida y sus crímenes, ahora opta por el silencio y la quietud. El guardia que lo vigila comenta más tarde que Franklin parecía inusualmente tranquilo, en marcado contraste con el fanático violento que una vez declaró que matar era su misión. Este simple acto de rechazar la comida se convierte en otro momento enigmático en las últimas horas de Franklin. Un último gesto de control en una vida que se ha definido por intentos extremos de controlar a los demás. A las 7:30 de la tarde, se le comunica a Franklin que un juez federal ha concedido una suspensión de la ejecución debido a las dudas sobre el fármaco utilizado. Por un momento, parece que Franklin podría recibir un indulto, pero las autoridades de Missouri apelan inmediatamente la decisión. A las 8 de la tarde, Franklin puede llamar por teléfono a su hermana, el único miembro de su familia que ha mantenido el contacto. La conversación es breve, pero emotiva. Más tarde, ella cuenta a los periodistas que su hermano expresó remordimiento y pidió perdón. No es la misma persona que cometió esos horribles crímenes, insiste. A las 9 de la noche, el personal de la prisión informa a Franklin de que el Tribunal de Apelación del Octavo Circuito ha levantado la suspensión de la ejecución. Salvo intervención del Tribunal Supremo, la ejecución se llevará a cabo según lo previsto a las 12 de la madrugada. Franklin recibe la noticia con calma. Pide una Biblia y pasa sus últimas horas leyendo pasajes que ha marcado. El registro de la prisión señala que parece resignado y reflexivo. A las 10 de la noche, Franklin recibe un sedante para ayudarle a dormir unas horas antes de la ejecución, pero los registros indican que lo rechaza diciendo: «Quiero estar plenamente consciente de lo que va a pasar». Continúa leyendo la Biblia mientras pasan las últimas horas. Últimas horas. A las 11 de la noche, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos deniega las últimas apelaciones de Franklin. No habrá más retrasos. La ejecución se llevará a cabo según lo previsto. A las 11:15 de la noche, Franklin recibe la última visita del capellán de la prisión. Rezan juntos.
Más tarde, el capellán describe a Franklin como tranquilo y preparado para encontrarse con su creador. A las 11:30 de la noche, Franklin es escoltado desde su celda a la cámara de ejecución. Camina con paso firme, sin necesidad de ayuda. Los testigos describen más tarde su comportamiento como estoico. Lo atan a la camilla y le insertan vías intravenosas en ambos brazos. El equipo de ejecución trabaja metódicamente, siguiendo un protocolo perfeccionado durante décadas. A las 11:50 de la noche, se corrían las cortinas y Franklin quedaba a la vista de los testigos, una mezcla de representantes de los medios de comunicación, funcionarios estatales y familiares de sus víctimas. Algunos habían esperado más de 30 años para este momento. El alcaide de la prisión le preguntó a Franklin si tenía últimas palabras. Franklin permaneció en silencio, sin pronunciar ninguna declaración, sin pedir perdón, sin mostrar desafío, sin dejar ningún mensaje final, solo un silencio resuelto que de alguna manera decía mucho del hombre en el que se había convertido. Los testigos intercambian miradas, esperando algo más, pero Franklin no dice nada, ni una declaración dramática, ni un último acto de odio o remordimiento. Su silencio se convierte en su propia declaración, tan enigmático como lo había sido su violenta vida. La quietud en la cámara de ejecución es absoluta, solo rota por los sonidos clínicos del procedimiento médico que está a punto de comenzar. La ejecución. A las 12:07 de la madrugada, la ejecución, que había sido programada para poco después de la medianoche, se retrasó varias horas debido a recursos judiciales de última hora. A las 6:07 de la mañana, hora central, finalmente se le administró a Franklin la inyección letal. La primera dosis de pentobarbital fluye a través de la vía intravenosa. Franklin parpadea varias veces, luego su respiración se vuelve superficial. El personal médico está listo, con movimientos precisos y clínicos. A las 6:17 de la mañana, el pecho de Franklin deja de moverse. El equipo médico comprueba los signos vitales, con una actitud profesional que enmascara la gravedad del momento. A las 6:22 de la mañana, Joseph Paul Franklin es declarado oficialmente muerto. El hombre que aterrorizó a Estados Unidos con su ola de asesinatos racistas ha desaparecido, no en la oscuridad de la noche como estaba previsto, sino a la luz de la mañana, tras años de batallas legales y apelaciones. Fuera de la prisión, las reacciones son variadas. Algunos manifestantes sostienen velas, opuestos a la pena capital por principios. Otros celebran en silencio el fin de un asesino que causó tanto dolor. La familia de Gerald Gordon, el hombre cuyo asesinato envió a Franklin al corredor de la muerte, emitió un sencillo comunicado. Se ha hecho justicia. Por fin podemos cerrar este capítulo. Las secuelas. En los días posteriores a la ejecución de Franklin, se hizo pública su última declaración. Quiero pedir perdón a todos aquellos a quienes he hecho daño, a los negros, a los judíos y a todos los demás. Me equivoqué. Para muchos, la disculpa llega 3 décadas tarde. Entre las víctimas de Franklin se encuentran Alonzo Manning, de 22 años, y Tony Schwen, de 23 en Madison, Wisconsin. Gerald Gordon, de 21, en San Luis. Dante Brown, de 13, en Cincinnati. Y muchos otros cuyas vidas fueron truncadas simplemente por su raza o religión. La muerte de Franklin marca el final de una de las series de crímenes de odio más notorias de Estados Unidos. Pero la ideología que alimentó sus asesinatos, la supremacía blanca, sigue inspirando la violencia en todo el país. La vida y la muerte de Joseph Paul Franklin son un oscuro recordatorio de cómo el odio puede consumir por completo a una persona. Desde su primer asesinato en 1977 hasta su ejecución en 2013, la historia de Franklin traza un arco de violencia, captura y, en última instancia, juicio. ¿Fue sincero su arrepentimiento final? ¿Entendió realmente la gravedad de sus crímenes? Estas preguntas siguen sin respuesta. Lo que es seguro es que el 19 de noviembre de 2013 se cerró un capítulo de la historia criminal de Estados Unidos, no con el estruendo del rifle de francotirador de Franklin,
sino con el silbido de la inyección letal en la cámara de ejecución. Al amanecer del 20 de noviembre, las familias de las víctimas de Franklin se despertaron en un mundo en el que el asesino de sus seres queridos había desaparecido por fin. Para algunos, supuso el cierre de un capítulo. Para otros, simplemente el fin de la espera. Las últimas 24 horas de Joseph Paul Franklin cuentan la historia de un hombre que afirmaba haber encontrado la redención. Si esa redención fue real o simplemente un último acto de supervivencia, es algo que solo Franklin sabía cuando exhaló su último aliento en la cámara de ejecución de Missouri. ¿Qué opinas? ¿Se hizo justicia? ¿Fue sincero el cambio de opinión de Franklin? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más documentales sobre crímenes reales.